Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal de tecnología y soluciones ingeniosas. Bueno, el día de hoy, como ustedes pueden ver, aquí tengo un capacitor de microondas. Como pueden observar, estos capacitores de microondas trabajan con un voltaje bastante alto. Pero en el día de hoy no lo vamos a trabajar a este voltaje, lo vamos a trabajar a el voltaje común de la red. Fíjense que aquí me dice que trabaja con una frecuencia de la red común y corriente que puede ser 50 o 60 Hz. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este capacitor el día de hoy? Pues vamos a hacer tres inventos y vamos a comenzar con el primero. Para este primer invento vamos a requerir también un enchufe. Vamos a requerir una resistencia de 20 kilo ohmios. Como pueden ver, es roja, negro y naranja. Y también vamos a requerir de unas puntas de prueba como estas, y ya van a ver para qué es este invento. Entonces, antes de comenzar a conectar, ustedes deben de cerciorarse que el capacitor esté descargado, obviamente, pero ustedes también lo pueden descargar con un foco de microondas como este. Y en última instancia, si ustedes no tienen un foco de microondas, también lo pueden descargar haciendo un simple puente. Ok, entonces voy a comenzar a conectar uno de los cables de este foco con esta resistencia. Entonces lo voy a hacer de esta forma. Ok, luego vamos a conectar el otro cable. Me quedo libre con uno de los cables del enchufe. Entonces vamos a hacerlo también con un empalme de esta manera. Ok, entonces voy a conectar ahora esta punta de prueba con esta resistencia, pero lo voy a hacer con una pinza de cocodrilo en este caso, y me va a quedar así. Ok, y este lado de acá vamos a conectarlo también con otra pinza de cocodrilo de esta forma. Ok, ahora vamos a enchufar esto acá, y aquí me van a quedar estas dos puntas de prueba, como pueden ver, y ya les voy a mostrar lo que voy a hacer con esto. Bueno, entonces fíjense, aquí yo tengo una base de foco y aquí tengo un foco tipo LED. Entonces vamos a ajustar esto aquí y lo vamos a colocar por acá. Ok, ahora voy a energizar esto. Hasta el momento aquí no hemos hecho nada. Entonces ahora fíjense, vamos a tocar con las puntas de prueba en los extremos de cualquiera de estos diodos. Ok, observen cómo se encienden los diodos LED perfectamente. Entonces, ¿para qué me sirven estas puntas de prueba? Por ejemplo, para probar diodos LED. Bueno, ¿y qué otra cosa podemos hacer con este invento? Bueno, fíjense, si ustedes también reparan televisores, aquí tengo tiras LED de televisores y observen lo que podemos hacer. Vamos a colocar estas tiras LED por aquí. Allí pueden ver cómo la tira LED, el diodo de la tira LED se enciende, y de esta forma pues yo puedo probar las tiras LED. Y no solo esta tira LED, y así también podemos probar con otra tira LED. Y vamos a probar desde acá, fíjense, ahí encienden, aquí encienden todos estos, como pueden ver. Puedo probar varios diodos LED o pocos diodos LED. Como se pueden dar cuenta, entonces para esto nos sirve este invento, para probar tiras LED como esta. Entonces, bueno, pasemos ahora al segundo invento. Bueno, y antes de pasar al siguiente invento, vamos a hacerle aquí el diagrama de este primer invento que nosotros hicimos, que es muy simple. Fíjense, por un lado vamos a tener el enchufe. Vamos a dibujarlo por acá. Luego del enchufe vamos a tener dos cables. Un cable viene hacia la resistencia de 20 kilo ohmios y el otro cable viene hacia el capacitor. El capacitor vamos a dibujarlo con el símbolo del capacitor, que es este. Este es el capacitor de microondas. Entonces de aquí vienen directamente las puntas de prueba. Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. Y entonces se unen aquí. Entonces este es el capacitor
esta es la resistencia y esto es todo. Entonces, como pueden darse cuenta, este primer invento es muy simple, muy fácil de implementar. Entonces pasemos al siguiente. Ok, para este siguiente invento, aparte del capacitor, vamos a requerir también el enchufe, vamos a requerir un interruptor y vamos a requerir un toma corriente. Entonces, ¿cómo vamos a conectar todo esto? Bueno, como ya les dije, el capacitor primero que nada tiene que estar descargado. Como ya les indiqué, se puede descargar con un foco o haciendo contacto acá. Porque yo voy a manipular este capacitor, lo voy a estar tocando y por eso debe estar descargado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a conectar uno de los cables del capacitor con el enchufe de esta manera. Este interruptor lo voy a colocar, lo voy a conectar también aquí en este mismo punto donde conecté el enchufe con el capacitor. Y aquí también voy a conectar con el capacitor, pero voy a aprovechar de una vez y voy a conectar este cable también aquí. Entonces voy a conectar los tres cables aquí en un empalme tipo cola ratón. Ok, luego este que me quedó libre lo voy a conectar con el enchufe por aquí. No se preocupen si está un poco enredado porque en un momento pues también les voy a dar el diagrama. Entonces fíjense para qué me va a servir esto. Vamos a enchufar acá en el toma. Vamos a voltear esto acá para que nos quede mejor. Vamos a arreglar esto un poco más para que se vea también un poco mejor. Ok, aquí se ve un poco mejor. Fíjense, el capacitor está conectado en paralelo con el interruptor. Y aquí tenemos el toma. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Fíjense, yo aquí tengo este cautín. Aquí está este cautín y este cautín viene con este enchufe o con un enchufe como este. Los cautines más básicos solamente traen para enchufarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos cautines? Que ellos trabajan siempre al 100%, o sea, con el calor al máximo o con el voltaje al máximo, digamos así. Entonces, sería bueno para un cautín o es recomendable que él tenga dos niveles de voltaje o de temperatura o de potencia. Entonces fíjense, antes de conectar este cautín acá, déjenme hacerle una pequeña demostración. Yo aquí tengo un foco y voy a conectarlo aquí. Ok, ahora voy a encender esto. Fíjense que el foco encendió, pero observen qué pasa cuando yo paso el switch acá o el interruptor. Ahí aumentó la intensidad, quiere decir que aumentó la potencia. Y aquí está más bajo, como pueden ver. Entonces aquí está más bajo y aquí está más alto. Entonces, ¿qué logro yo con eso? Yo lo que logro tener son dos niveles de potencia. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista del cautín, vamos a sacar ahora el foco y vamos a enchufar el cautín. Entonces, cuando yo pase el switch para acá, voy a tener la máxima intensidad. Vamos a colocar el foco aquí en paralelo para que vean. Esta es la máxima intensidad y aquí tengo, y acá tengo una intensidad menor. No se ilumina porque está esto en paralelo, fíjense. Aquí tengo una intensidad menor, ¿verdad? Entonces la máxima es esta y la mínima es esta. Entonces vamos a dejar nada más el cautín. Vamos a colocarla a la máxima para que caliente y para que ustedes vean que calienta igualmente, porque aquí es como si estuviese al 100%. Entonces el cautín va a funcionar de forma normal. Pero cuando yo lo pase para el lado de acá, le vamos a bajar la potencia. Por tanto, es el momento que nos está usando el cautín. O sea, en ese momento nosotros lo podemos dejar acá y presionamos este interruptor acá. Eso quiere decir que va a estar allí con un voltaje inferior, una potencia inferior. ¿Cuánto más o menos inferior? Como un 80%, digamos. O sea, va a quedar con un 80% y le vamos a quitar como un 20%. Y eso es muy recomendable para que este tipo de cautín no se dañe tan rápido. Bueno, allí ya está caliente el cautín. Fíjense que si yo le coloco estaño, pues va a derretir perfectamente. Entonces, allí está a la máxima potencia. Fíjense, si yo le bajo acá, no quiere decir que él se va a enfriar completamente. Fíjense que sigue funcionando igual porque él mantiene una cierta inercia, pero le damos, como quien dice, un pequeño descanso
porque no se está usando. Y en el momento que se va a usar, simplemente se presiona aquí. Y listo. Entonces básicamente tenemos dos niveles de potencia o de intensidad para cualquier cautín. Sobre todo cautines que son muy baratos y requieren al menos un control de temperatura mínimo. Entonces bueno, este es el segundo invento. Vamos a hacerle un diagrama también para que ustedes lo tengan allí. Vamos a apagar acá y vamos a desconectar esto acá. Ok, ¿cómo sería el diagrama de este invento? Bueno, comenzamos como siempre con el enchufe. Lo dibujamos acá y vamos a ubicar por acá el toma corriente. Vamos a dibujarlo de esta manera. Tenemos aquí las dos entradas del toma corriente. Aquí tenemos las dos otras entradas del toma corriente. Y vamos a dibujar por aquí también el capacitor. El símbolo del capacitor es este. Ok, y vamos a dibujar también el interruptor. Y entonces el símbolo del interruptor es este. Entonces aquí tenemos el interruptor, el capacitor y tenemos el toma. Entonces un cable va directo hacia el toma corriente y el otro cable viene por acá. Estos dos, el capacitor con el interruptor, lo vamos a unir con un solo cable y aquí vamos a conectar este cable aquí. Luego volvemos a unir acá. Entonces, como se pueden dar cuenta, están en paralelo y venimos y conectamos aquí. Y eso es todo el diagrama. Aquí tenemos el capacitor de microondas, aquí tenemos el interruptor o switch, aquí tenemos el toma corriente y listo. Aquí es donde vamos a enchufar nuestro cautín. Entonces, bueno, como pueden ver, es un diagrama también bastante simple. Ok, entonces ahora pasemos al siguiente invento o la siguiente idea. En esta siguiente idea vamos a utilizar un interruptor también. Vamos a utilizar un enchufe, pero un poco más largo. Ya ustedes van a ver por qué. Vamos a utilizar esta base de foco y eso sería todo. Entonces, lo primero que voy a hacer en este caso es con cinta eléctrica hacer lo siguiente. Vamos a colocarle cinta eléctrica a este capacitor de microondas. Básicamente vamos a cubrir toda la parte metálica de esta forma. Lo que importa es cubrir toda esa parte metálica. Ok, más o menos nos va a quedar así. Entonces vamos a romper acá y listo. Ahora tenemos esto así. ¿Por qué vamos a requerir tener eso así? Bueno, ya ustedes van a ver. Aquí yo tengo un cajetín también. En este caso es un cajetín plástico, como los que están empotrados en nuestras casas. Entonces fíjense, yo voy a tener acá que aquí me va a llegar el cable que es el que viene de la alimentación principal. Voy a tener un interruptor que es el que controla esta base, que obviamente aquí va a tener un foco. Entonces fíjense, lo que yo voy a hacer es que voy a conectar uno de los cables acá de entrada, lo voy a conectar con este interruptor y a su vez lo voy a conectar con este capacitor. Entonces vamos a conectar esto así. Y como esto va a quedar aquí adentro, entonces vamos a colocarle también cinta eléctrica y vamos a cubrir este empalme. Este empalme cola ratón. Ok, así me va a quedar. Ahí está la unión de esos tres cables. Ya ustedes van a ver por qué. Entonces, ahora, fíjense lo que voy a hacer. Este cable negro lo voy a unir con uno de estos cables que viene del interruptor también. Ok, y estos dos cables que me quedan libres, lo que voy a hacer es que voy a unir acá con esta base. Pero antes de eso, fíjense lo que voy a hacer. Este capacitor debe entrar perfectamente aquí. Fíjense cómo entra perfectamente. Allí
está completamente adentro. Y eso es porque, bueno, ya van a ver. Vamos a colocar estos dos cables que me quedaron aquí en esta base. Y para eso vamos a hacerlo de la siguiente manera. Para que estos cables queden bien ajustados acá, lo que hay que hacer es darle una vuelta acá, así. Colocamos aquí el tornillo, pasamos el tornillo por acá, de esta forma. Nos debe quedar así. Y luego lo conectamos aquí. Y aquí ajustamos. Ok. Luego hacemos lo mismo con este otro cable que nos quedó libre. Vamos a darle como una vuelta en U, algo así. Luego pasamos el tornillo por acá y lo colocamos aquí. La vuelta en U es para que esto quede fijo y no se salga. Entonces ahora vamos a girar un poco esto y lo vamos a colocar aquí. Y ajustamos. Bueno, listo. Entonces así nos estaría quedando. Fíjense. ¿Por qué esto queda un poco ajustado? Bueno, porque esto en verdad va al revés. Esto hay que ponerlo así. Vamos a jalar un poco acá. Y luego esto viene realmente es así. Aquí están los huecos donde se va a meter esto. O sea que esto más o menos va a quedar así. Este interruptor quedó un poco corto, pero obviamente en la instalación de su casa este interruptor va a estar mucho más lejos. Y el enchufe simplemente es una toma principal. Entonces vamos a probar esto con un foco. Vamos a colocar acá un foco y vamos a probar si esto funciona. Y ya les voy a mostrar lo que hace. Como se dieron cuenta, la cinta que se le colocó al capacitor de microondas es para que evite la posibilidad de algún contacto, bien sea con esta parte o con cualquier cable que quede por allí. Entonces, bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a colocar esto aquí y vamos a enchufar para hacer la prueba. Ok, vamos a encender acá. Fíjense que ahí encendió y observen cómo aquí, básicamente, parecido al caso anterior con el cautín, pero aquí tenemos la aplicación directa para cualquier foco. ¿Qué es lo que logramos aquí? Pues aquí logramos controlar la intensidad de iluminación de un espacio con este método. En un caso está disminuida la intensidad y en otro caso está al 100%. Y si se fijan, esto lo logramos, vamos a desconectar acá, sin hacer ninguna modificación internamente, porque como ven, el capacitor, agregando este capacitor, no estamos interfiriendo, o sea, no se nota que allí está ese capacitor. Si se fijan, está bien escondido, cabe perfectamente. Y bueno, entonces este es el tercer invento que ustedes pueden hacer con este capacitor de microondas. Es muy simple, pero muy interesante, y podemos lograr, como ven, dos niveles de iluminación en cualquier espacio. Entonces, bueno, vamos a desconectar esto acá, y el diagrama de este último invento también se lo voy a dibujar acá, y es bastante simple. Fíjense, es muy parecido al anterior. Aquí tenemos el enchufe. Por acá vamos a tener el foco. Vamos a colocar el foco con esta simbología y vamos a tener el capacitor acá. Realmente es muy parecido al caso anterior. Aquí vamos a tener el capacitor y aquí vamos a tener el interruptor. Vamos a unir acá con este el capacitor y el interruptor de esta forma y vamos a conectar acá con el foco. Y de el toma venimos para acá, conectamos un cable aquí a estos dos elementos que van a estar en paralelo, el capacitor con el interruptor, y el otro cable pues vendría directamente aquí al foco. Y eso sería todo. Aquí ustedes lo ven así, pero obviamente todo eso lo tenemos puesto acá de esta forma. Entonces, bueno, es bastante simple de hacer, es un invento muy interesante y muy práctico, y que puede dejar asombrado a cualquiera porque sería una especie de control de iluminación. Si ustedes quieren saber cómo funciona este circuito, es muy simple. Cuando
el interruptor está desconectado, está pasando corriente por el capacitor. Y como el capacitor actúa como una reactancia capacitiva, como una resistencia, digamos así, en corriente alterna, el foco va a estar iluminado en un porcentaje menor, casi el 100%, pero un poco menor. Y cuando yo conecto el switch acá, cuando el switch está conectado, el capacitor no está funcionando, la corriente está fluyendo toda por acá, por tanto ahí estaría al 100%. Entonces, básicamente, ese es el funcionamiento de este invento. Entonces, bueno, dejemos el video hasta aquí. Espero haberles enseñado 3 inventos a ustedes muy interesantes, muy fácil de hacer. Entonces, bueno, si les ha gustado este video, como siempre, denle like, compartan. Si tienen alguna duda o sugerencia, me la pueden dejar por los comentarios. Y si no se han suscrito, suscríbanse, que siempre estoy haciendo videos muy interesantes de inventos, de ideas, de tecnología, de electrónica, de soluciones y mucho más. Entonces nos vemos en el siguiente video.